Bienvenida comunidad universitaria a este programa especial de ajedrez que hemos estado transmitiendo durante estas vacaciones, que ya casi están por llegar a su fin. Y además hoy es pues un día muy especial porque hoy va a ser la tan esperada final del torneo Round Robin que hemos estado viendo en estos programas. Y para hacerlo todavía más bonito, más especial y más interesante, nos acompaña el día de hoy la campeona universitaria de ajedrez Blitz de la UNAM, Andrea Paulina Jarillo González. Un aplauso. Bienvenida, Andrea. Todos somos gracias. Team Andrea. Oh, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Deporte UNAM. Muchas gracias por la invitación y gracias. De nada. ¿Cómo empezamos? Ay, es que me da nervios estar enfrente de las celebridades. ¿Tú has visto cómo se han ido desarrollando las partidas de este torneito especial? ¿O no sabes nada de lo que ha pasado? No, sí he estado al tanto de las partidas. ¿Ya sabes quién le toca competir contra ti? Sí. ¿Quién le toca? A ver, tú danos la primicia. Bueno, el día de hoy jugaré esta partida final contra Tlatuani López. Y a Tlatuani López lo tuvimos en el programa pasado y pues la verdad es que yo estaba muy esperanzada de que ganara Karen, pero yo también. F. Entonces, pues vamos a ver una cosa todavía más interesante porque esta partida final pues nos demuestra que llegamos a, después de todas las conversaciones que hemos tenido con los participantes en estas semanas, pues nos demuestra esta competencia que es indistinto que seas hombre o mujer, puedes llegar a la final y a una final, puedes llegar a ser campeona, puedes llegar a ser campeón y no tiene absolutamente nada que ver. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, esta cuestión del género es muy debatible últimamente, principalmente porque en torneos nacionales o en competencias de alto nivel, usualmente separan las entre rama femenil y varonil, lo cual es algo que he estado comentando mucho con mi entrenador acerca de ello. Y bueno, no debería haber esta distinción o división de ramas porque lo entiendo para otros deportes donde requieren capacidades físicas y bueno, estas cuestiones de fuerza, las diferencias en cuanto a una condición física. Sin embargo, en el ajedrez, pues vemos que es una capacidad mental y tanto hombres como mujeres podemos desarrollarla por igual y no debería existir como esta distinción. Y me da también mucho gusto poder participar en torneos, al igual como en el Round Robin que se organizó, donde nos enfrentamos hombres contra mujeres sin ninguna distinción. Y bueno, quizá una de las diferencias más notorias es pues la cantidad de sí. que sobrepasan la cantidad de hombres a la cantidad de mujeres que juegan. ¿Tú por qué crees, a qué crees que se deba esta diferencia? Bueno, sí recuerdo que desde los inicios del ajedrez ha sido un deporte principalmente dominado por el sector masculino. Sin embargo, me da mucho gusto que actualmente cada vez más mujeres se vean involucradas en este deporte. Y bueno, igual hacerle una invitación a toda la comunidad a que practiquen, que jueguen este hermoso deporte, que precisamente más mujeres se vean envueltas en esta bella disciplina. Y que pueden llegar así como Andrea a conseguirse su señor oro en
en una competencia universitaria. ¿Qué se siente tener un oro en una competencia universitaria? Bueno, honestamente cuando salieron los resultados aún seguí en shock, no podía creerlo, porque cuando inicié a jugar en esa modalidad, no es algo que me esperaba durante el torneo. Obviamente que siempre me tomo mis competencias muy en serio, tanto entrenamientos como torneos de este nivel. Sin embargo, en cada partida yo iba con la mentalidad de jugar mi mejor ajedrez, dar lo mejor de mí, representando a la UNAM con orgullo, luchando y dando mis mejores partidas. Y es algo que también me ayudó a controlar respecto a mis emociones. No dejarme llevar por la presión o estar pensando como en una medalla o en la victoria, en la derrota. Simplemente realizar mi mejor movimiento en cada partida, ir paso a paso. Y bueno, al final se siente muy bonito, principalmente porque, bueno, para mí es un honor jugar en nombre de la UNAM y poder llegar a tener este logro significa mucho para mí. Y bueno, es un gran orgullo. Bueno, empezando, vamos a dejar de lado un poquito ahorita los resultados, las competencias, los oros, yo creo que voy a escudriñar un poquito en tu cerebro. ¿Cuándo fue que empezaste a sentir gusto por el ajedrez? Bueno, empecé a jugar desde los 6 años y todo comenzó como un hobby. Simplemente lo veía como una distracción de mi vida cotidiana, de la escuela, algo como extracurricular. Sin embargo, ya cuando empecé a involucrarme en competencias o tomármelo como un deporte, fue cuando le tomé mucho amor al ¿Y ajedrez. eso cuándo pasó? Porque de los 6 años a ya estar en competencia, yo creo que el chip cambia en un instante. Sí. ¿Y qué hace que el chip se cambie así? Bueno, después comencé a entrenar más fuerte, más en serio, que fue como casi a los 7 años, cuando empecé a ganar en competencias estatales. Fue cuando realmente empecé a disfrutar del deporte, bueno, del ajedrez como disciplina. ¿Y qué cambió? ¿Cómo se volvió disciplina después de que por mucho tiempo fue un juego? Sí, bueno, al principio precisamente lo consideraba como un hobby, simplemente jugaba, pero después fui involucrándome más. ¿En qué momento se convirtió el ajedrez? O bueno, pasó a ser de un hobby a ya volverse un deporte. Bueno, inicialmente cuando comencé a jugar, precisamente como lo había dicho, era solo una distracción. De hecho, me lo tomaba muy a la ligera. Sin embargo, cuando comencé a entrenar en serio y ya a envolverme en torneos, en competencias más importantes, fue cuando realmente descubrí este bello mundo del ajedrez, un juego bastante complejo y cada vez me empezó a gustar más porque descubría diferentes formas de pensar, diferentes formas de jugar y era lo que cada vez me adentraba más al ajedrez. Y bueno, hagamos una recapitulación ahorita que estábamos hablando fuera del aire y me organizaron mis fechas porque yo tenía como unos datos diferentes, pero no. Resulta que de los 2 campeonatos nacionales que llevamos, campeonatos nacionales universitarios, perdón, en la misma modalidad, en el pasado llegaste a bronce. Así es. Y en este ya tienes un oro. Sí. ¿Cuál fue ese proceso de
entrenamiento, de preparación, para que, o sea, ¿cómo se tiene que preparar? ¿O cómo te tuviste que preparar para, pues, dar ese saltote? Que a mí se me hace una cosa maravillosa. Sí, fue un proceso un tanto difícil. Después de ese bronce me puse a entrenar bastante con el maestro Fide Roberto Ávila, a quien por cierto le mando saludos y le agradezco mucho su apoyo durante los torneos. Y bueno, el salto fue en parte gracias a ese entrenamiento más fuerte, jugar varios torneos constantemente, no dejar de practicar precisamente para no perder el ritmo, intensificar las horas de trabajo, de entrenamiento. Y también una parte importante es manejar los nervios, esta parte emocional que a veces es muy complicado de manejar en apuros de tiempo y más en el blitz, que son partidas muy, muy rápidas, es un ritmo bastante rápido para un torneo. Entonces, tener que desarrollar ese pensamiento más rápido, un cálculo más rápido, poder manejar los nervios, el tiempo y trabajando todo eso en el último año creo que es lo que me ha ayudado bastante a mejorar. Y con, ahorita que mencionas la parte emocional con respecto a todos los años que llevas practicando ajedrez de manera competitiva, pongámoslo ahí, porque como quiera que sea, cuando lo ves como un hobby o como algo, una actividad lúdica, pues podría pensar que el perder no significa algo negativo, algo grave, algo por lo que te tengas que preocupar. Pero cuando ya es una cuestión competitiva, como en cualquier deporte, comienzan a aparecer estas rumiaciones de, híjole, perdí, no soy tan bueno, ya no voy a seguir, ya para qué. O sea, muchos pensamientos negativos que, que por ejemplo, yo podría pensar, o cualquiera de nosotros en algún momento hemos pasado por eso, y más estando, o sea, no solo en ajedrez, en cualquier deporte, eh, que nos lleven a querer desistir. ¿Cómo es que has manejado o has aprendido a manejar? ¿Cómo el ajedrez te ha llevado a aprender a manejar estas situaciones emocionales para seguir hasta ahorita, hasta donde has llegado? Sí, bueno, entiendo perfectamente el planteamiento porque a mí me pasaba bastante cuando comencé a jugar ajedrez a nivel deporte y principalmente saber manejar las derrotas. Es algo que también me ha ayudado mucho últimamente. Recuerdo que en mis primeros torneos, en mis derrotas, yo salía llorando de las partidas y bueno, más siendo una niña, es cuando supongo que más duele una derrota. Sin embargo, con el paso del tiempo fui madurando, también aprendiendo a controlar las emociones y, bueno, como le decía hace un momento, también saber manejar los nervios es muy importante y saber manejar las derrotas. Últimamente es diferente mi manera de pensar. Trato de verlo como algo positivo, tratando de ver qué es lo que puedo mejorar, áreas de oportunidad y aprender de cada partida. Y bueno, recuerdo que una frase que se me quedó muy grabada de un gran maestro fue: de tantas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Y precisamente de lo que más me puedo llevar es de una derrota, qué puedo mejorar, qué me falta o cuáles son mis puntos débiles a tratar. Y es la forma en que lo veo ahora. Y por ejemplo, Andrea chiquita, que salió llorando de su primera derrota,
¿qué le diría Andrea, campeona universitaria de Blitz, a Andrea chiquita, que cuando salió llorando de esa partida? Bueno, principalmente le diría que no se rindiera, que las derrotas son difíciles, pero, pero que siempre hay que tratar de ver el lado bueno y aprender lo mejor o lo más posible de esas partidas para poder seguir mejorando y ser constante, ser disciplinaria y que no te dejes llevar por una partida o por una derrota que muchas veces no define toda tu carrera o todo lo que llevas, porque para poder mejorar tiene que haber derrotas. ¿Qué? O sea, ahorita poniéndome a pensar, ¿qué es lo primero que aprendes después de pasar por una derrota? Porque bien dicen que hay muchas frases alusivas a este proceso de perder y, y que, por ejemplo, de las derrotas aprendes más que de las victorias. No es lo mismo. Incluso hay que aprender a ganar, pero también hay que aprender a perder. Entonces, ¿qué es lo primero que tú consideras que te enseñó una derrota? Bueno, a nivel técnico ajedrecístico, lo primero que me dejó una derrota fue en qué parte había fallado y por qué. Considero muy importante primero poder identificar el problema para después saber cómo aterrizarlo, cómo mejorar en esa área en que he fallado. Y a nivel personal, mental, quizá como algo que hayas podido aplicar en tu vida diaria. Sí, es algo que también lo llevo muy de la mano y que también me ha ayudado bastante a nivel personal, lo que es llevar el ajedrez aplicado a mi vida diaria. Y es precisamente no dejarte caer por las derrotas, saber levantarte, saber seguir adelante y precisamente analizar qué es lo que está fallando y tal vez no centrarme tanto en me siento mal, lo hice muy mal, o esos pensamientos negativos que muchas veces son lo que te atacan, lo que hacen que caigas, y saber sobrellevarlo en la vida diaria, en los problemas cotidianos. Y por ejemplo, ya cuando tú entraste a tu carrera, que yo creo que, bueno, ya vimos que todas las carreras son difíciles. Igual tenemos como culturalmente una noción de que hay carreras más difíciles que otras, pero yo creo que en realidad todas tienen su nivel de dificultad. Sí, claro. Y todas nos exprimen hasta el último y nos exigen pues mucho más de lo que sabemos que podemos dar. Entonces, ¿cómo fue este proceso en que tú sigues siendo atleta de ajedrez, pero ya también eres estudiante universitaria? Dice, ¿cuál es la forma en la que Andrea pudo combinar esas dos partes de la misma persona? Bueno, debo aceptar que al principio fue muy difícil. En cuanto entré a la universidad, poder tener como un equilibrio entre la escuela y el ajedrez. Y precisamente es una de las partes más difíciles de todo deportista, supongo, que es llevar tu carrera y además ser disciplinado en tu deporte, ¿no?
Sin embargo, a pesar del camino difícil, lo he disfrutado bastante. Y bueno, una parte importante ha sido planificar, organizar bien tus tiempos. Y es una buena manera de poder sobrellevar tanto la carrera, que en sí ya es muy pesada, y ahora agregando el deporte, el ajedrez. Em, pero es algo que también he tenido que aprender a trabajar. ¿Y ahorita cómo vas en la escuela? Muy bien, todo va bien. Eso es lo que yo quería escuchar. Sí. Porque además de ir en el ajedrez muy bien, vas en la escuela muy bien. ¿Y en qué semestre vas? Ahorita ya finalicé 6º semestre de mi carrera de ingeniería. Que se dice fácil, pero no, Sí. no es fácil. Saludos a todos los que estudian ingeniería. Saludo. Y que a todos los que hace unas semanas estaban sufriendo porque era fin de semestre, ya pueden empezar a prepararse porque ya va a empezar el siguiente. Sí. Y bueno, pues vamos a despedirnos de Andrea para ya pasar a la tan esperada final. Y pues no sin antes, además de felicitarte, pues gracias. No sé, expresando que tanto a ustedes que los hemos estado conociendo en estos días, como a todos los estudiantes atletas que hemos conocido, pues darles una pues muy calidad, pues felicitación, porque no cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen. Es una cosa de gente muy valiente, muy decidida y muy admirable. Y pues yo te aplaudo ese bronce y te aplaudo ese oro, porque Team Andrea por siempre. Muchas gracias. Vamos a ver la siguiente partida. Es nuestra final de Tlatuani contra la campeona. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Estamos en transmisión de Deporte UNAM presentando la partida de Tlatuani López de la FES Aragón contra Andrea Jarillo de la Facultad de Ingeniería. ¿De acuerdo? Les recuerdo, me presento, mi nombre es Isis Palacios, soy entrenadora de ajedrez y árbitro oficial, ¿vale? Adelante, Iván, por favor. Sí, con ustedes, el presidente de ajedrez, Iván Niño. Les recordamos qué es lo que fue sucediendo a través de las transmisiones. Tuvimos un torneo round robin entre los seleccionados de la UNAM. El ganador después de la justa deportiva fue Tlatuani. Él se va a enfrentar a la medallista de oro, Andrea Jarillo, y ahorita vamos a sortear los colores, donde vamos a jugar una partida única para ver este enfrentamiento. Entonces, la forma en la cual sorteamos los colores es: tomamos 2 peones, uno de cada color, y tratamos de esconder, y Andrea nos va a hacer el favor de escoger la mano donde está el peón, y el peón que salga va a ser el color que corresponde. Entonces, ¿estás lista, Jarillo? Entonces, a Andrea le tocan las piezas negras y a Tlatuani las piezas blancas, tal cual están sentados. Entonces va a ser una única partida de 3+2, como también se llevó durante el torneo, y pues veremos quién será el ganador. Entonces, pues dense la mano y pueden empezar, por favor. Mucha suerte, chicos. Me parece que la partida empezó con caballo F3. Me parece que es un movimiento de espera para ver cómo Jarillo va a reaccionar. Me parece que estuvo bien. ¿Qué hizo? Hizo C5, ¿no? Sí, parece el inicio como de este tipo de esquemas.
tipo catalana o inicios que pueden transponer a varias cosas, ¿no? Así es, y trata de presionar el centro, ¿no? Ambos están presionando el centro, todavía no lo ocupan. Tlatoni ya se enrocó, una buena estructura. Y bueno, transpone un poco la estructura del sistema de la inglesa. En el caso de Andrea, que seguimos como un sistema simétrico, donde ambos hicieron con blanca C4, con la negra C5, ambos tienen un sistema de fianchetto, ambos están enrocados, tienen los caballos hacia el centro, tenemos precisamente una cuestión simétrica. En cambio, Tlatoani pues ha llevado su alfil vía B2 para tratar de contrarrestar el alfil de casillas negras de Andrea, que también es su fianchetto, ¿no? Entonces ahí dependerá cómo se termine desarrollando. Así es un sistema cerrado, están desarrollando sus piezas, cada uno en su lado del tablero, todavía no se abre la posición, hay que esperar pues más bien qué tan bonito acomodan sus piezas, ¿no? Supongo que también acomodan sus piezas para después iniciar la ruptura. Ahí me parece interesante cómo es que Andrea va a desarrollar a su alfil negro de casillas blancas. Me parece que es una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo determinar en este tipo de sistemas, ¿no? Cómo se desarrolla ese alfil. Sí, y aquí vemos la cuestión de, recordemos a la audiencia, el tema del control del tiempo. Tlatoani tiene 2 minutos con 47, Andrea 1 minuto 30, pero Andrea lo que la caracteriza es que tiene nervios de acero, ¿no? En tiempos finales, entonces aunque se le baje más el tiempo, pues no se pueden confiar porque ella tiene muy buen control sobre los momentos en los cuales se aprieta el tiempo. Y yo creo que esta posición Andrea le está dedicando más tiempo porque justamente es como se va a llevar a cabo la partida, ¿no? Tiene que ver cómo van a ser las rupturas y pues terminar su desarrollo. Ahí está, me parece que hizo E6, E6. E6 con posible ideas de jugar D5 en algún momento, terminar de desarrollar. Aquí los planes típicos ya sean contragolpe en el centro o suelen ser planes de ataque de flanco de dama. En caso de las blancas han fijado ya el tema de los peones en el flanco, dama y esta ruptura en D4. Reaccionó, ¿no? Con el D4, creo que es una jugada muy importante. Y bueno, el tema con la cuestión central es que pues hay que capturar en el centro precisamente por la ruptura y tendremos un poco de liberación en el centro. Y el alfil de casillas blancas de Tlatoani, el que está en G2, pues toma bastante fuerza. D5 para precisamente contragolpear el centro. Que eso conlleva a un intercambio, si es posible el intercambio, pues el alfil de casillas blancas de Andrea pues va a tomar bastante espacio, pero obviamente Tlatoani no lo va a permitir, va a tratar de mantener ese alfil encerrado y tratar de ganar los espacios en las casillas negras. También hay que ver la lucha por la columna C. Me parece que falta que empiecen a colocar sus torres, la columna C, porque si se hacen los cambios se va a abrir esa columna. Entonces me parece que es importante, ¿no? Para ambos controlar esa casilla. Sí, precisamente con la torre en C1 y en su momento la torre en C8 va a ser importante con la columna semiabierta de parte de las negras. Aquí lo interesante con el esquema con negras es ver qué vamos a hacer con ese alfil de casillas blancas, si lo vamos a terminar moviendo a D7 o lo vamos a tratar de hacer la misma idea que hizo Tlatoani pero invertida. La cuestión con los sistemas simétricos es que precisamente pues surgen ideas similares y bueno, ahí vemos que intercambia directamente en el centro y ahí está el tema de que si va a capturar de caballo o de peón. De peón qué libera el interesante, alfil. ¿no? Pero tenemos un peón aislado, ¿no? Ahí las piezas negras se hacen un peón aislado, ¿no? Ya tienen 3 islas de peones y Tlatoani me parece que tiene 2 islas de peones. También es interesante que recordemos este tema de muchas veces como principiantes tratamos de jugar de manera simétrica porque pensamos que podemos generar los mismos planes. Recordemos que en ajedrez la simetría no siempre es buena, ¿no? Porque el jugador que mueve primero, es decir, en este caso las blancas, pues va a tener un tiempo de ventaja. Entonces no hay que pensar que la simetría nos va a generar, bueno, que nos va a dar el gane o algo por el estilo. Sí, y ahí vemos un esquema de peones colgantes, nada más que la situación es que el peón de C, el que está en C6, está retrasado, entonces puede ser
un punto de ataque vía la columna donde va a empezar a ver la presión. Ahí sería cuestión más bien de cómo vamos a ir aprovechando. La ventaja de los peones colgantes es que nosotros somos el que tenemos espacio en el centro y que podemos empujar ese centro, pero obviamente necesitamos recargarlo con piezas. Entonces el acomodo de las piezas suele ir en cómo vamos a aprovechar esa cuestión del espacio y no permitir que ese peón de C6 se permanezca como una debilidad a largo plazo, sino al contrario, algún tipo de fortaleza que permita precisamente llevar las piezas. Veamos cómo ambos están tratando, Tlatoani trata de presionar el peón de C6, es la debilidad, ¿no? Es justamente una posición importante donde se define si va a ser una debilidad o puede avanzar el peón. El Tlatoani lo amenaza, recordamos que un peón retrasado es un peón que ya no puede avanzar porque la casilla de avance está constantemente atacada, ¿no? Sí, tienen 4 segundos Andrea, 3 segundos, toma una decisión. Aquí vemos cómo Tlatoani está tratando de controlar la casilla C5 para que ese peón no pueda avanzar y liberarse, ¿no? Lo ideal fuera que en buenas condiciones Andrea pudiera avanzar ese peón, ¿no? Y permitir que todo estuviera controlado, lo cual es bastante complejo de realizar. En el caso de las blancas, pues van a empezar a terminar de presionar todo el flanco de la debilidad, ¿no? Doblamos las torres, se mete el caballo en C5, trata de intercambiar el caballo precisamente para que no le haga presión. Cambia el alfil de casillas negras del fianchetto. Tenemos 5 y 6 segundos. Lo que comentábamos, hay un sacrificio de caballo. La dama se presiona, el caballo mantiene el control. Y bueno, tenemos un jaque, torre a la columna. Amenazando a la dama, no estaba amenazando a la dama, una disculpa, no vi el peón. También es importante ver cómo Tlatoani presionó ambos peones, ¿no? El peón de A7, que también era débil, como los peones colgantes, que bueno, ahí... Sí, no le quitemos la vista al alfil de casillas blancas que está ahí como francotirador desde la casilla G2. Así es. Y bueno, tenemos un intercambio de damas, tratando de aprovechar que el peón que se quiere, pues tratar de coronar, que está desde el punto C6. Tenemos un doblete, muy bien. Y bueno, tenemos que con blancas vamos a querer mantener esos 3 peoncitos y que las torres van a tratar de evitar que avancen esos peones. La situación es que las torres son muy torpes para detener peones pasados. Sí, en esta posición las torres me parece que tienen una mala posición, ¿no? No tienen tanta actividad, pero bueno, ahí Andrea logra quitarse la estructura de peones. La primera, muy bien, ya clavó al peón, pero tenemos una dificultad. Y tenemos ahí una coronación. Empieza a presionar, tenemos el jaque. Y bueno, Andrea abandona porque... Se acabó el tiempo, ¿no? Ya no hay forma de... La caída de bandera también, ¿no? Se cayó la bandera. Muy bien. Entonces, pues tenemos... Muchas gracias. Y bueno, terminó la gran partida y quisiéramos escuchar sus comentarios, sus impresiones, cómo se sintieron, cuál fue el error que creen que estuvo más presente en su posición o en qué momento se sintieron mucho mejor. Y queremos empezar contigo, Andrea. Dinos qué piensas de esta partida. Bueno, fue una partida compleja desde el medio juego. Igual consumí mucho tiempo para tener algún plan en específico y precisamente creo que algo que me llevo de esta partida es que tengo que estudiar un poquito más contra la inglesa. Bueno, no es algo que me suelan jugar, entonces es un punto interesante para poder mejorar. Después del doblete me sentía un poco mejor, sin embargo, precisamente esa cadena de peones me tenía un poco preocupada. Sin embargo, no quise de alguna manera regresar la ventaja que tenía al comer.
quería mantener la calidad de ventaja. Sin embargo, igual por la presión de tiempo no pude calcular muy a fondo. Y bueno, creo que eso sería todo, una muy buena partida. Sí, los sistemas cerrados siempre son difíciles, ¿no? Creo que muchos estamos acostumbrados a los sistemas abiertos, donde hay más táctica, donde hay un poquito más de rupturas. En cambio, ahí creo que sí notamos que tardaste mucho justamente en tratar de hacer un plan para la ruptura central, ¿no? Muy mañosa la jugada caballo F3. Muy bien, Tlatuani, por favor, danos tus impresiones. Sí, bueno, fue una partida muy interesante. La verdad es que todo el tiempo se mantuvo muy igualado. Son posiciones, justamente decían, del tipo cerrado. Todo el tiempo la posición está muy igualada, equilibrada, hay ideas para ambos bandos. Creo que estuvo muy interesante, la verdad. Creo que ambos errores, creo que el primer error a lo mejor el de los peones, aquí el dejarse algunos peones, y después el mío de dejarse el doblete, creo que ocurren bajo presión de tiempo, así son estos ritmos. Se ensucian realmente, diciéndolo de alguna manera, al final de la partida, cuando queda poco tiempo, pero en general me parece una partida súper interesante, con muchas ideas y muy buena partida, Andrea. Muy bien, entonces tenemos a nuestro ganador Tlatuani, que en este tipo de ritmos, la verdad, muchas veces puede ir para cualquier lado las partidas. Tenemos solamente una partida, pero estoy seguro que si hacemos 10, pues los resultados van a ser, incluso pueden ser 5-5, 6-4, ¿no? Es muy variable esta situación. Y pues quisiéramos que se dieran la mano, ¿no? Para todos, que es precisamente el principio del deporte, del ajedrez, esa igualdad entre hombres y mujeres y esa deportividad que los caracteriza y que permite precisamente la convivencia de diferentes tipos de personas. Recuerden, chicos, que cualquier deporte les debe dejar algo bueno, si no algo estamos haciendo mal en el deporte. ¿Vale? Pues muchas gracias, un gusto verlos, chicos, un gusto saludarlos y pues gracias. Y agradecemos que nos hayan seguido en estos programas y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.